fueron los que empezaron, como dicen unos videos que mostraron a través de Luis García, comentarista de TV Azteca. Mira, en esto son varias cosas, ¿no? Por un lado, sí hubo una negligencia en la operación. Hay una serie de elementos que nos muestran que hubo negligencia, que hubo un manejo inadecuado de la situación y evidentemente esto genera una responsabilidad. Y por el otro, yo vi el video, desde luego que es un poco difícil, Pepe, ubicarlo en el tiempo. La información que tengo es que fue antes de que se presentara la gresca. Sin embargo, también hay opiniones en contrario, ¿no? O sea, a veces es complejo en un video poder observar los tiempos, porque no sabes si efectivamente el video tiene las imágenes en la secuencia que verdaderamente se presentaron, ¿no? Pero finalmente nos parece que las ves y evidentemente hay excesos, independientemente del comportamiento pues de las personas. Ahí hay un exceso que si fue antes y fue parte de lo que motivó el encono y la ira de algunos de los espectadores. Bueno, creo que esto es reprobable y no debe de presentarse, por un lado. Por el otro, lo que a mí me han venido insistiendo es que cuando se manda al grupo de policías fue a que observaran qué estaba pasando. Sin embargo, hay quienes mencionan que efectivamente llegaron en una actitud agresiva. Estas partes, Pepe, las vamos a ir resolviendo sin duda en la medida en que vayamos abundando en las investigaciones. Por lo pronto, para nosotros era muy importante dar una señal de que no vamos a permitir ninguna irresponsabilidad ni incumplimiento, y que acontecimientos como estos que se presentaron el sábado son verdaderamente reprobables y que la autoridad pues tiene que asumir también la parte que nos corresponde. Ramiro, has destituido a 3 comandantes. ¿Va a presentar el municipio tu cargo? ¿Cargos, acusaciones contra estos policías, ahora ex policías? Vamos a revisarlos. Mira, la sanción de la destitución nos parece que es una sanción que no deja de ser ejemplar, porque al final hay una falta que se comete por omisión. En estos casos yo quiero ser muy preciso. Hay un comandante que estaba al mando del grupo y que es el director de supervisión, y ya hay otro que era es el director operativo, y que en ese momento no se encontraba en el lugar, pero que es el que sale dando las órdenes por el radio. Entonces, de acuerdo al protocolo de la policía, el rango más alto que está en el lugar es el que asume el mando, y evidentemente quien estaba en el lugar en ese momento, el de mayor rango, era el director de supervisión. Pero al final de cuentas, todo esto, Pepe, nos termina generando un conflicto interno en la corporación. De manera que si queremos resolver de fondo esto, pues tenemos que cortar por lo sano, empezando desde arriba, con el objeto de que podamos también reordenar la corporación y darle a los elementos también una señal pues desde luego de responsabilidad y de apoyo, ¿verdad? Te agradezco mucho, Ramiro Hernández, en tu calidad de presidente municipal de la bellísima, hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, por desgracia escenario de esta violencia y de esta barbarie el sábado pasado. Te mando muchos saludos. Gracias. Pepe. Muchas gracias, Pepe. Igualmente es un gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con uno. Ramiro Hernández, presidente municipal. Sí, estaba reproduciendo, Daniel, nuestro productor, Daniel Zavala, estaba reproduciendo parte del diálogo que se dio a través de las radios de la policía. De las 3 voces que aparecen, 2 ya fueron destituidos, precisamente por el alcalde. Vamos a volver a escuchar. Es cuando se dan las órdenes, las instrucciones de que urge presencia policíaca.
porque hay bengalas, hay mucho peligro. Personal, ¿dónde está el 15, 14-2? Inmediato, el 58. 38, mi vida. Uno para médicos, 22 acá en la zona sur. En la zona sur, mándame una 10 para atención un compañero. 38 de inmediato, Juan. Tenemos dos compañeros 57. Mándame los paramédicos. 5 señales de conocimiento. Pero 70, señor. Mande más, 11 y el 58 para que mantengan el control en parte sur, en parte superior, donde se está dando ya el 86. Y hay que ir tratando de desalojar y mantener el control ahí del conejo, por favor. Mande más refuerzo ahí, mi 03. Me 1503. Dos de esos comandantes, más otro que no aparece en los diálogos, en las comunicaciones de la radio de la policía, fueron destituidos esta noche hace prácticamente unos minutos, según nos ha confirmado el propio Ramiro Hernández, presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De cara al clásico Chivas América el próximo domingo, también en Guadalajara, en el OmniLife, hoy se dio un nuevo acto de violencia. Ahora en este estadio, propiedad de Jorge Vergara y de las Chivas Rayadas. Esta mañana quienes hacían fila en las taquillas para comprar boletos no pudieron esperar y dieron un portazo. Un grupo de supuestos revendedores empujaron a los elementos de seguridad y se colocaron hasta delante de la fila. 2 personas fueron detenidas a consecuencia de este incidente. Poco antes, en una reunión para planear la seguridad en torno a este clásico del fútbol mexicano entre las Chivas Rayadas y las Águilas del América, Jorge Vergara, el dueño, el propietario de las Chivas, aseguró que vetar a las barras será un parteaguas en la historia del fútbol mexicano. Lo ocurrido el sábado pasado en el Estadio Jalisco, reconoce el jefe Chiva, no se debe repetir. Por ello se va a desplegar un operativo inédito, promete, para garantizar la seguridad y diversión de los asistentes. Al menos en mi época que iba al estadio no había barras y el ambiente era excepcional, las familias ponen el ambiente, así es que ¿para qué quieres barras? Anoche con uno, Jorge Vergara nos decía que la zona destinada para las barras del Guadalajara, las que apoyan al Guadalajara, que es la 1908 y otra por ahí, desaparecen. Y toda esa zona, que es una como explanada en la tribuna alta del estadio OmniLife, está siendo equipada ya desde hoy y mañana y el sábado con butacas, 2,000 butacas, para que en lugar de vándalos vaya la gente en paz con su familia, con sus niños a disfrutar este partido. Se acabaron las barras. Vergara manda a la porra, a las porras, dicho de otra manera. Y bueno, desaparecer las barras no es la solución a la violencia en los estadios de fútbol, sin embargo. Así lo asegura el presidente de la Liga MX, Decio de María, que obviamente tiene una visión distinta con otros intereses. Ya se trabaja, dijo Decio de María, en nuevas reglas de operación similares a las utilizadas en otras ligas del mundo, para que sean aplicadas a partir de la temporada que viene. Bueno, y de aquí a la que viene, porque todavía faltan 4 jornadas, 3 o 4, ¿no? En cuanto al clásico nacional del domingo, Decio de María deja claro que a él no le corresponde garantizar la seguridad en el encuentro. ¿Qué tal? Es altamente reprobable, altamente reprobable. Esas cosas no deben de suceder porque al final atentan contra un principio básico de nuestro fútbol, que es queremos que siga siendo familiar. Declaraciones tibias como el agua que no es caliente ni fría. O sea, da exactamente igual. Mire que hemos intentado localizar a Decio de María, tanto en la radio como aquí en Uno TV Noticias, pues para preguntarle lo que usted y yo y todos queremos saber sobre la organización de la Liga MX, la presión de los dueños de los equipos, la presión de los dueños del balón futbolístico, por esto de las barras, porque ellos las trajeron importadas directamente de Argentina. Uno de los directivos de Pachuca, Alberto Fassi, fue el importador de esta maña de los grupos de animación, les llaman, y miren lo que ha derivado. En Inglaterra pudieron acabar con los hooligans. En Argentina tratan de poner orden en el desorden. Aquí en México, bueno, pues después de lo que ha pasado con el escándalo, vamos a ver a qué llegan. Por lo pronto en San Lázaro, y claro, después ahora sí que del niño ahogado, después del policía casi medio muerto, o los policías heridos, golpeados, y los aficionados también. Después de ver esto, en San Lázaro los diputados aprobaron sancionar a quienes protagonicen disturbios en eventos deportivos. Aprobaron sancionar así como a medias, ¿no?
Los violentos van a ser castigados, híjole, hasta con 4 años y medio de prisión. 4 años y medio significa que si los acusan y los encuentran responsables, los ponen inmediatamente en libertad. ¿Por qué? Porque la prisión el proceso puede ser llevado en libertad si no alcanza una sanción de 5 años. Esto de acuerdo a la reforma aprobada, que ya estaba aprobada, pero estaba ahí toda empolvada, hasta que hoy la trajeron otra vez a cuento, la cual va a ser enviada al Senado para su ratificación con uno. Adrián Capula informa. En San Lázaro se puso a rodar el balón. Los diputados buscan cortar el juego de una historia de fútbol rebelde. El tema es regresar a las familias a los estadios. Que una persona que llegue a un estadio salga perfectamente sin ser agredida, lesionada. Con el balón dividido, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de prevenir y sancionar la violencia en los eventos deportivos. Un frente común para erradicar la violencia en el deporte, que será, a final de cuentas, la finalidad y el objetivo de esta ley. Se contemplan sanciones para quienes inciten, generen y participen en hechos violentos en los estadios del país, con la creación del tipo penal, violencia en el deporte, y sancionar hasta con 4 años y medio de prisión a quienes protagonicen disturbios en eventos deportivos. Para dar solución a un problema que debemos aceptarlo, está fuera de control. Entre las principales sanciones destaca la de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 2.600 pesos de multa a quien ingrese sin autorización al terreno de juego y agreda o cause daños materiales. De 6 meses a 2 años de prisión y una multa de hasta 2,000 pesos por lanzar objetos al campo que ponga en riesgo la salud o integridad de las personas. Si Inglaterra pudo detener a los hooligans y Argentina a las barras, México debe hacer lo mismo. Participar activamente en riñas, 6 meses a 4 años de prisión y de 10 a 60 días de multa. Incitar o generar violencia, 1 año 6 meses a 4 años 6 meses de prisión y de 20 a 90 días de multa. México es el único país con el más alto índice de violencia en los estadios que no tiene una legislación al respecto. Es el único. Por introducir armas de fuego o explosivos impondrán penas de 1 a 4 años y medio de cárcel y de 20 a 90 días de multa, equivalente a 6,000 pesos. En un estadio en donde no solamente es el Estadio Jalisco, señoras y señores, es a lo largo y ancho de toda la República lo que hoy está ocurriendo. Además, la creación de un padrón de aficionados violentos para que se les impida la asistencia a eventos deportivos. Estará bajo dominio del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la base de datos incluirá nombre, huellas digitales, imagen y domicilio particular. En la visión legislativa, el juego del fútbol se está oxidando en la violencia. Donde antes había familias en los estadios, dicen, hoy hay vándalos con camisetas de sus equipos que lo destruyen todo. La cascarita legislativa busca imponer nuevamente el juego limpio. Con uno, Adrián Capula. Gracias, Adrián. No es por faltarle el respeto a los señores legisladores, y ni por echarle aguarle la fiesta, ¿no? Pero ahí le va la historia. En octubre del año pasado se introdujo a la Cámara de Diputados, a la Comisión de los Deportes, la que encabeza Gerardo Lisiaga, a quien le mando muchos saludos, se introduce la iniciativa de sancionar la violencia en los estadios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí se quedó paseando y hasta febrero 22 decidieron, ¿saben qué? Vamos a dejarla en comisiones y la discutieron en comisiones. Antes de subirla al pleno, vamos a guardar en el congelador. Total, no hay prisa, no se vayan a enojar los dueños del balón, los dueños de los equipos, los dueños de las televisoras, vaya usted a saber. Ahí se quedó. Pero como viene la bronca del sábado, córrele con la iniciativa, tráetela, hay que sacarla y decir que nosotros estamos trabajando por México, porque somos legisladores conscientes que no permitiremos un minuto más de violencia. Ahí, como la ve, pura comedia, puro teatro. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tú cómo la ves? Pepe, buenas noches. Mira, aquí hay varios elementos y todos son muy preocupantes. El primero,
cuando entrevistabas al presidente municipal de Guadalajara, mira, parecería que hubo exceso de los policías, habría que hacer el análisis respectivo de esos policías en concreto, pero lo más grave es que luego los que reaccionan contra otros policías que no tenían nada que ver, que no están directamente vinculados tampoco al evento anterior, esos merecen una sanción y no hay que cambiar la ley para que la tengan. Está prohibido en el Código Penal agarrar a patadas a un policía o a un ciudadano y casi matarlo. Ahí no hay que cambiar la ley, Pepe, ahí simplemente hay que aplicarla. Pero en México a las autoridades les da un enorme miedo aplicar la ley contra grupos bien organizados. Estos son buenos pupilos de los maestros, de esos maestros que has estado reportando tú a lo largo de este año y el pasado. Los normalistas estos de Oaxaca, Pepe, que hicieron cosas menos graves que estas, pero no tampoco violatorias a la ley, sin duda, ya fueron perdonados también porque tienen la protección política que les da ser parte del movimiento magisterial. O pongamos el caso que se ha tocado también en la UNAM, un grupo de vándalos tiene secuestrado el auditorio Justo Sierra o Che Guevara. Hace 14 años. Unos cuantos. Lo usan de prostíbulo, venden drogas, de comedores, de hotel, y la autoridad no hace nada. Se echa una ley para desalojar gente que se mete a los auditorios. No, la ley es clara, no puedes tomar la propiedad de un tercero, no puedes destruirla, no puedes evitar bajo la violencia que entren los miles de estudiantes que quisieran utilizar ello. O sea, ya hay un tema primero. El segundo es el que reportas ahorita, Pepe, estos legisladores que a las carreras lo tenían ahí guardado en un cajón y salen con esta maravillosa idea de que se necesita una ley para la violencia en los estadios. Se ponen como protagonistas, como actores en la línea de fuego para decirle a la sociedad, estamos trabajando. Primero que recordemos que la violencia que vimos en el estadio de Jalisco no necesita otra ley. Todos esos actos que vimos están sancionados por el Código Penal. ¿O a poco está permitido llevar armas a los estadios? ¿Necesitas una ley que lo prohíba? ¿O a poco está permitido organizar desmanes en un lugar público? ¿Necesitas una ley para prohibirla? No, necesitas aplicar. ¿Sabes dónde está el truco de esta ley y dónde está la comedia de todo esto? No digo que sea mala la ley que se aprobó para evitar la violencia. Es regular zona. Se refieren a aquellas personas que quieran meterse a la cancha. A esos no los van a sancionar. Ahora, si te metes a la cancha y le pegas una patada al portero o tiras la portería o desinflas el balón, ya la cosa cambia, vienen penas. O si causas daños a terceros dentro de la cancha. Pero si pasa en la tribuna, a menos que quieras matar a golpes a un policía y te acusen por homicidio en grado de tentativa, no te va a pasar nada más allá que un proceso que se paga con dinero y fuera de la prisión porque no alcanzas prisión forzosa. Pero todo eso se puede atacar, casi todo, con la ley vigente. A lo que voy es, Pepe, a los legisladores les encanta cuando viene un problema de secuestro, ¿qué hacen? Suben las penas de 40 años a 60, a 100 o a lo que quieran. Eso no cambia los comportamientos si la autoridad que tiene que hacer que la ley se cumpla no está dispuesto a hacerlo. Porque estos vándalos que vimos no necesitas la ley para sancionarlos. Y el tercer problema, Pepe, que es muy importante y creo que es el que tenemos que reflexionar más, es ¿quién va a querer ser policía en estas circunstancias? Si un policía es el mensaje que están mandando, ¿no? Si un policía hace mucho menos de lo que vimos de respuesta a estos vándalos, hubiera sido sancionado, llevado a la Comisión de Derechos Humanos. No digo que esté mal, pero hay que hacer eso, pero tiene que estar la contraparte, que es cuando los agreden, tiene que haber sanciones aún peor, porque se nos olvida, la única forma que podemos garantizar la vida en civilidad es que cuando alguien se sale de la raya, haya una autoridad que lo meta en la raya, y si esa autoridad que está jugando su físico para protegernos es violentada, tenemos que ser los primeros en protegerla y no irnos por simplemente despedir a sus jefes. Doctor Elizondo Mayer Serra, gracias por ocupar tu espacio en Uno. Muchas gracias a ti, Pepe, por permitirme ir con tu público. Al contrario, buenas noches, el doctor Elizondo Mayer Serra. Después de corte,